Ok, ahora, para entender qué relación tiene el retículo endoplásico con el aparato de Golgi, recordemos que en retículo endoplásico hablamos de que las proteínas que se sintetizan se van a ir acumulando dentro de la célula y van a surgir como vesículas, ¿ok? Estas vesículas, recordemos que transportan carga de diferentes proteínas al aparato de Golgi. El aparato de Golgi tenía como función clasificar y empaquetar cualquier tipo de sustancia que llegue a él y él va a decidir a dónde lo destina. ¿Ok? Entonces, aparato de Golgi, ¿qué es? Bueno, pues también es un sistema de membrana o sistema de endomembranas, que es un conjunto especializado que deriva del retículo endoplásico. ¿Okay? Su función principal ya dijimos que es modificar, clasificar y empaquetar proteínas que se producen en el retículo endoplásico rugoso. Cuando yo me refiero a modificar, me refiero a que tiene la capacidad de modificar las proteínas, ya sea agregándoles carbohidratos o grupos de azúcar para hacer las glucoproteínas o quitarles grupos de azúcar. ¿Okay? Este a su vez está relacionado con los lisosomas. Los lisosomas ya los habíamos mencionado, que son el aparato digestivo de las células. Se van a encargar de digerir todo aquello que entra a la célula, ya sea bueno o sea malo. ¿Sí? ¿De dónde proviene? Bueno, pues proviene de enzimas que fueron empaquetadas en vesículas desde el aparato de Golgi. Su función principal es digerir las partículas alimenticias en aminoácidos, monosacáridos y ácidos grasos para que sea más fácil para las células sintetizar todo este grupo de macromoléculas muy complejas. Un organelo muy importante es la mitocondria. ¿Qué función tiene? Bueno, pues principalmente captar la energía almacenada en la molécula de glucosa para poder producir moléculas con carga energética que se les llama ATP, que es adenosintrifosfato. En el caso de las células vegetales y en algunos protistas, en lugar de tener mitocondria se tienen cloroplastos. Se dice que la mitocondria tiene un origen en la teoría endosimbiótica, que ya la vimos un poquito y mencionamos de qué trata. ¿Sí? Tiene un tipo de degradación aeróbica, es decir, depende de oxígeno. No puede funcionar si no tiene oxígeno, por lo tanto, pues es aerobia. No es muy abundante en células como por ejemplo cartilaginosas, que es de los cartílagos o de los tendones. En donde se encuentran más abundantes en el caso de las células musculares o musculares del corazón, que son musculoesqueléticas y cardíacas. ¿Cuál es su estructura? Se caracteriza porque tiene una estructura como ovalada, a diferencia de todos los demás organelos que hay. Tiene dos membranas, una membrana externa y una membrana interna. La membrana interna se acomoda de una forma específica, de tal modo que al verla parezcan unas crestas, que son como estas que estamos viendo aquí. Dentro de las crestas pues hay algo que se llama matriz, que ahí es donde se va a llevar principalmente a cabo la fosforilación oxidativa. Así que esto es como el tercer paso de toda la producción de energía o de producción de ATP. Entre estas dos membranas hay algo que se llama espacio intermembranoso y bueno, pues la membrana exterior. ¿Okay? Vamos a ver más a fondo esta parte del... Okay. Aquí te menciono otra vez lo de la teoría endosimbiótica. Se dice que este organelo evolucionó a partir de una bacteria que es aerobia ancestral, que quiere decir que se instaló dentro del citoplasma de una célula hospedadora anaerobia. Entonces se puede decir que la mitocondria nació dentro de una bacteria que se instaló dentro de otra célula, que esta célula era anaerobia. Por eso se dice que es de la teoría endosimbiótica. Puntos importantes a recordar: son visibles al microscopio óptico, ya posteriormente veremos los tipos de microscopio.
miden entre 1 y 4 micrómetros. ¿Okay? Recordemos que hay dos medidas que se manejan en la biología celular, que son micrómetros y nanómetros. Los nanómetros son todavía muchísimo más pequeños que los micrómetros. Las mitocondrias tienen la capacidad de fusionarse entre sí o dividirse en dos. ¿Sí? Son binarias. Tienen una estrecha relación con el retículo endoplásmico, ya lo mencionamos. Y varias enfermedades neurológicas, casi siempre de tipo hereditarias, se deben a la mutación dentro del gen de la mitocondria. Recuerda que habíamos visto que la mitocondria es el único organelo que posee ADN propio. ¿Sí? ¿En dónde es más abundante también? Bueno, pues en hepatocitos. Ocupa de un 15 a un 20% de su volumen. Función: generación de moléculas de ATP. Esa es la principal función de la mitocondria. Es esencial en el movimiento de los espermatozoides, que ya te había comentado que en el caso de los espermatozoides, en la colita o en el flagelo que lleva el espermatozoide, se pierde al momento de fecundar el óvulo. Por lo tanto, todas las mitocondrias que uno pueda llegar a tener, se las dio la mamá. Es un sitio de síntesis de algunos aminoácidos, no todos, y del grupo hemo, que ya lo veremos en proteínas. También tiene la capacidad de captar y liberar iones calcio en conjunto con el retículo endoplásmico. ¿Sí? Y tiene una función vital en la apoptosis y bueno, pues también puede morir por algún tipo de estos. Ok, la anatomía ya la habíamos visto, que tiene dos membranas, una membrana externa y una membrana interna que forma como estas formas tan características de crestas. Dentro de ella tenemos la capacidad de encontrar ciertos puntitos que son el complejo F0 o F1, que ya los veremos más adelante, ¿sí? La membrana externa, bueno, pues rodea por completo la mitocondria y sirve como un límite externo. Y la mitocondria interna tiene dos dominios interconectados que tienen diferentes proteínas residentes que desempeñan funciones diferentes. Las crestas. ¿Qué son las crestas? Bueno, las crestas, estas se encuentran en el interior del organelo. Ya dijimos que se forman debido al acomodo característico de la membrana interna y se relaciona muchísimo con la cadena de electrones, que es como una precursora a la producción de energía. Ok, estas membranas de la mitocondria dividen al organelo en dos compartimentos acuosos, uno en el interior que se llama matriz y otro en la membrana interna y externa conocido como espacio intermembrana, que sería con esto que vemos aquí. Ok, la matriz tiene una consistencia un poquito blanda o gelatinosa por la elevada concentración de proteínas hidrosolubles que se encuentran incrustadas en ella. Las proteínas del espacio intermembranal son mejor conocidas por su participación en la apoptosis, que bueno, se conoce como el autosuicidio de la célula. Ok, comparación entre la membrana externa y la membrana interna. La externa está formada por lípidos, al igual que las demás, tiene mayor composición de lípidos, un 50%, y participa en actividades metabólicas como oxidación de adrenalina y elongación de ácidos grasos. También posee moléculas de membrana porinas, que son poros acuosos que permiten el paso de sustancias como el ATP o NAT. Ahora, la membrana interna tiene una mayor concentración proteica a diferencia de la externa. En el caso de qué tan sociable es muy impermeable a todas las moléculas o iones pesados, como lo podrían llegar a ser el ATP o el NAD. La matriz mitocondrial. Esta se especializa por tener enzimas necesarias para los procesos metabólicos. Contiene ribosomas y su ADN es de tipo circular, similar al que encontramos en el caso de los procariotas. ¿Okay? Hay 13 polipéptidos, 2 RNA ribosómicos y 22 RNA de transferencia.